Akar sevey Sheresayu ando desnutrido para taparte el agujero, los curaneros. ¿Qué te pensás? El agujero del bolsillo de... Siempre estás chapándote con el más churro y de noche te diviertes en la disco, olvidándote de mí que existo mientras yo en algún bar tomando digo maldita, maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó, maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió, maldita. Sin piedad mi corazón. ¿Te gustó o no te gustó? Los curaneros. Por ti, se barba pucú, se acasará, se pintaba y caure vivo. Cada vez que me reúno con los perros, me comentan que te ven en el colegio, siempre estás chapándote con el más churro. Y de noche te diviertes en la disco, olvidándote de mí que existo mientras yo en algún bar tomando digo maldita veleta, maldita coqueta, maldito los días en que me engañó, maldita la tía, maldita la prima y hasta la vecina de mí se rió, maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita, 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 rompiste sin piedad mi corazón. Maldita. Tengo el corazón golpeado y muy mal herido, y esa botella fría, la que alegra mi vida. Cumbia Juan. Tengo el corazón golpeado y muy mal herido, y esa botella
Dile que me va a hacer falta cuando el tiempo me lo explique que ya no está aquí. Y dile que me mata aceptar que yo la dejé ir. Dile que me duele cuando se fue y me dijo que no vuelve. Dile que yo lloro como un pirata que perdió su tesoro. Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo. Porque no estás, dale esta canción y ojalá llegue a su corazón. Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo. Porque no estás, dale esta canción y ojalá llegue a su corazón. Cuéntale que no soporto estar sin ella. Me duele el corazón por su ausencia. Perdí mi amor, perdí mi todo, perdí mujer. Perdí mi ser aunque tenga la vida, no significa nada sin ti. Perdí mi amor, perdí mi todo, perdí mujer. Perdí mi ser aunque tenga la vida, no significa nada sin ti. Cuéntale que no soporto estar sin ella. Me duele el corazón por su ausencia. Perdí mi amor. Cómo te extraño, mi amor. Hoy nada más para vos. Dile que me duele cuando se fue y me dijo que no vuelve. Dile que yo lloro como un pirata que perdió su tesoro. Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo. Porque no estás, dale esta canción y ojalá llegue a su corazón. Perdí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo. Porque no estás, dale esta canción y ojalá llegue a su corazón. Cuéntale que no soporto estar sin ella. Me duele el corazón por su ausencia. Perdí mi amor, perdí mi todo, perdí mujer. Perdí mi ser aunque tenga la vida, no significa nada sin ti. Perdí mi amor, perdí mi todo, perdí mujer. Perdí mi ser aunque tenga la vida, no significa nada sin ti. Cuéntale que no soporto estar sin ella. Me duele el corazón por su ausencia. Perdí mi amor. Quintana Pro Music. pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz.
pasó, tú estás con él. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. ¿Qué te pasa, cerdo? Tranquilo, Kung Fu. ¿Qué pasa? ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. 48. ¡Qué loco, Arma! ¡Impresionante! ¡Poné la foto de José con los 3 dedos! ¡Poné la foto! ¡Ahí está, carajo! ¡Qué grande, José! ¿Se dio la vuelta? ¡Ella escucha, Peñito! Esto es IA. Pero ¿sabes qué? No es que estaba escrito que Olimpia salga campeón. Estaba escritorio. Y los partidos que ganamos, Dios, No, qué carajo. ahora, ¿sabes qué? Cerro Porteño es lo que para el Partido Colorado es Efraín Alegre. Cerro Porteño es Olimpia. Se dispara en el pie. Cerro Porteño está a un paso de decir: vamos a cantar el himno nacional paraguayo. 1, 2, 3. Pachaquería. ¿Entendés? Cerro es Efraín Alegre. Impresionante. El mejor amigo de un olimpista es un cerrista. Todos de ustedes. Para el diario popular mañana. Creo que es cebollita número 10 por ahí de Cerro. De seguido. No, el año pasado salió campeón. No, pero. Clausura salió campeón. Clausura, pero después de cebolla. 5 por ahí tuvo. Después de Sí, 5 años. ahora tiene otro cebollita. Así que, amigos ya no cerristas. terminó el campeonato, ¿eh? Falta mira definir el segundo. Mira que Nacional está ahí, ¿eh? Y Ruyayú. Boludo, 0-0. Que en el partido. ¿Vos no viste la última jugada? Boludo. Expulsado parece que hubo, Y no le ganamos con 10. Hombre, estaba el Luque de los 17. Pero, boludo, lo que salvó Frágueda. Travesaño. Saca otra vez con la mano y al caerse el del Luque ya patea y con el talón desvía a los 90 será. Le voy a tirar después el link de la jugada. Yo solo sé que la barra estuvo bajo mi casa. Boca pude bomba. Y yo tuve que filmar para que ustedes me crean. Y ahora saben lo que yo La verdad vivo. que Qué bastante, gusto, chica. Silvia. Va, música para mis oídos. 11 más 1. Pero lo bueno es que me conocen todos y de donde yo entro así, Silvia Flores. Y ahora dije, Cómprame pizza. amores. Sí, sale allá a saludar en el balcón allá. no, claro. Vos sabés que me avisa la producción cuando esté el contacto en vivo, ¿Qué vio? porque tenemos contacto en vivo, no es Papucho. Dios mío, la foto de Papucho. Van a ver, queridos amigos yuteños, van a ver lo que es. Antes que nada, gracias a toda la gente porque hicimos No Pensé Pasar por Lulax. La mezcla de Lulax Supremo con No Pensé Pasar por esto. Un año de Popu te debe, Añame. Cerramos Marica López. Hubo moquete. Mira, core, boludo. Pedriño y otro yuteño, Edward, casi rompieron todo el equipo. Terminó como suele terminar una farra. Ahí está, mira, ahí todo el Estábamos viendo que esto ya ocurrió en la película de Anne de Clint Eastwood. Que pico todo el cebo mañana. todo el La pelea es una greca que ocurre ya en la época del Paleolítico. ¿Quién tiene un pucho? ¿Quién tiene un pucho? Caminar un No poco tengo como él, metíamos. Foto Tolces. Mira. Boludo, ¿qué pasó ahí, Checapé? Conmigo, habla, Y pues. supuestamente, según el testimonio del motociclista, porque el único que se quedó dice que el del auto le cerró el camino al de la moto. Entonces el de la moto se cayó ahí sobre la vereda, no le chocó, pero se cayó ahí y después empezó todo el quilombo, la Boludo. discusión y se moquetearon. Mira, el cuchillo. El de la moto. Faca le tiró, él le cayó. El de la moto. Faca le tiró. Boludo, tenía un tramontina en su camioneta. No me Mío, si ponchen se a mí, caía sobre boludo. su cuchillo, Yo chico. cuando estoy acá, Él cuando estaba acá. El de la moto estaba solo y
el señor ese con el tipo ese que le estaba empujando, creo que es su hijo o su nieto, no sé, pero ellos dos se pusieron por el de la moto. Eran 12, un señor y un tipo en la camioneta. Y en la moto estaba un tipo con su pareja. Y ella, Yanito, ¿qué hacía? Paraguayeando. Ay, ahí la carajo. Pero el papá de doctor. Pura ta. Ese tarado, nos reímos, pero no fue simpático. Y entonces. Ya cuando veíamos a este tipo de peleas, sabíamos que esto ocurrió en el 84. Foto entonces. Ni un llamar 911. Y el dedo te falta, José, el dedo, el de la victoria, así tipo. No sé cómo le va. Ese es el churro, ese está a favor. Manivana, Only. Ya que me poncharon, ¿Ah, no, qué? ni verga. Corre. Lo que hizo Fabi fue más mortal. Ella se va así con todo el nervio que tiene. Tenía el señor encima. Y se va y le dice, el señor tenía el cuchillo en su mano y ella le dice, así no se le hace a una mujer. En serio. Está loca esa Fabi. Imagínate con el señor. No, se atravisa cara así, todito. Todito lo que pasó. Morado su labio, el señor así. Fabi, así no se le hace a una mujer. ¡Lautarito! Pensando en ella, pues cuñares, don. Momento Lautarito fue. Gran ¿Qué puta será. Él me cerró el paso, él me cerró el paso. Pues el de la imagínate, moto. José. Fabi, sí, vimos, toditos vimos ahí, Fabi. Un 1 de mayo la gente se pelea. Imagínate que va. Dios mío. No, imagínate si había tráfico de hoy lunes, por ejemplo. Tira. Era con un feriado de Jaén nervioso Sí. palo, perro. Qué bárbaro la Sí. gente. O estaba trinqui. Sí. Era mediodía. Puede ser también. Lo que pasa es que el señor, el de la moto, venía bajeando esta calle que estaba cerrada. Ah, y ¿Quién cerró? el amor. De ustedes. Ah, sí. Perdón, gente, pero. Estaba la camioneta de José. Entonces Pero el semáforo señor hay. estuvo bien en enojarse porque él... no, es que le cerró El señor se enojó porque demasiado mucho y le estaba roteando el de la moto a los dos. No, encima Calculo nomás, yo porque- estacioné. Pero, ¿qué pasó? El de la moto pues demasiado mucho le había roteado a los dos. Y el señor ya se iba, bueno, por el que ya se terminó ya una parte, el señor se iba hacia el auto y después el señor hizo esto, Sangre. tipo así, y miró así y ahí se dio la vuelta y agarró El cuchillo. el cuchillo ahí que tenía por su puerta. Por el costo de su puerta tenía y sacó así, ojo, y tema ahí, tipo. Pero estaba cerrado, sí, cierto tramo. Pero los semáforos funcionaban y se tenía Sí, que sí. respetar nomás también. Claro. O sea que ahí alguien se avivó también y. El motoqueiro le garroteó a los dos. A Lo los que dos. pasa Le es que garroteó. el tramo sí estaba libre. Y obviamente que él podía irse. No, es que el auto le cerró la moto. ¿Quién es lo que le cerró el paso a quién? El auto, mira el El auto video, a la mira el moto. video. El auto a la moto. A la moto. Mira el video, el auto estaba así, estaba. Cerró totalmente el paso y el de la moto venía por Marija López. El de la moto era el que estaba viniendo No por estaba Marija bajeando. López. Ay, No, vete el a del hacer auto era el mosquete que nomás. estaba Entonces sí, que se bajeando. garrotea. ¿Viste cómo estaba el auto? Ahí está. Entonces. Ahí pues se nota hacia dónde Que salió el quería auto. doblar. Parecíamos Cualquier. esos policías de la FOP Sí. en acción. Ay, Will Payacho, pero ese. Ya ahí poco se más ve que nada avanzamos, había. como avanzada la tribu. Ni un tráfico. Migración vallenata. Vamos mañana, migración vallenata. Pasado, vaya. No, pero hasta ahí Ah, fue. favorito. Ay, Yanito. Ya, la pose, Yanito. ¡Epa! Pero hasta ahí no fue todo tranqui, esa mosquete nomás, ¿entendés? Pero después cuando sacó el cuchillo ahí ya, otra cosa. No, quilombos. ¿Quién soy? ¡Quilombo armamos el día de nuestro aniversario, carajo! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Paréntesis ya. Y paréntesis. Un corchete soy yo. Boludo, sería 7 separados. Porque fijo, él mira, la verdad. No, Draco, ahí teníamos que hacer algo. El famoso y el que graba porque no Es que ahí ayuda, pues, no sabes si meterte o no, porque él Sí, salió, porque el señor salió con la estaba- faca ya y ¿qué peor va a hacer? Ahora, Por eso grabé nomás. volviendo al festejo, avísenme cuando tengamos el enlace desde el defensor del Chaco. ¿Quién piota? Métele nomás. ¿Tenemos? Nuestro corresponsal, viñeta de presentación. Sin viñeta directa. Ah, sin con talco. viñeta directo. Señor, señora, Falso 9 estuvo en el defensor del Está. A la puta belleza. ¡Deja que termine, en carajo! vivo, pues. ¿Eh? En vivo, pues estoy wow. Estuvo ayer, mira.
falso vivo, güey. Así es, José, Salva, Flores, Quique, Cheli, Demonio, Ari, Cami. 346 minutos más tarde. Estamos acá desde el Defensores del Chaco, donde vamos a vivir el encuentro entre Olimpia y el club Ameliano. Recordemos que si los resultados favorecen a Olimpia, se lleva el campeonato hoy mismo. ¿Se aflojó mi cinturón? ¿Qué te pareció el primer tiempo, Monse? Un asco. Por favor, nunca más le pongan a Sebas de titular. Por favor, nunca más. ¿Qué te pareció el desempeño de Sebas Ferreira? Tiene buen culo. Si Olimpia sale campeón, pelote. Nunca voy a escribir un libro o algo así. Promesa. Promesa. Esperemos un buen resultado entonces. Padre cielo que estás en los nuestros. Bueno, así teníamos al Club Olimpia campeonando. Ayer 9 de la mañana, 9:30 de la mañana empezó el partido, Silvia, porque escuché que no sabía. No. Yo creo que mucha gente no sabía. Yo no sabía. Pero Porque a esa hora se jugó. Pero hubo entrega de trofeo y balón de oro al mismo tiempo, pero qué fuerte. ¿Por qué balón de oro? Por la teta. Pero pelón. Entonces balones de oro, estúpido. Peloteta, Monse mala falla. ¿Pero en corpiño o teta? Teta. Me gusta, carajo. Pero legalmente voy a sonar un poco conservador, pero en preferencia, ¿dónde están las criaturas? A las 9 de la mañana. No. A las 9 de la mañana. Ese es lo que. Nena. No, nena. Un nene le miraba a los Y sí, por eso, tipo. Y vos le mirabas la cola de los jugadores. A los jugadores. Para los jugadores, pues sí. ¿Qué nalgones son los jugadores? ¿Verdad? Puta, sí. ¿Qué iba a decir? No sé. Delmas, que se le gritó que Delmas. estaba ahí pajeándose y por eso no arrancó. No sé, yo creo que es tipo por el horario, realmente. No sé, siento que están más acostumbrados Presionan así, José. a trabajar. ¿Viste cómo estaba presionando? El tipo que enganchó tranquilo el lateral. Mitad ahí encima. José, y mitad ahí. 19 años. Y ahí le gritaron. Encima acababa de arrancar el partido cuando eso. Ponerle que Ahí está el Presi. 5 minutos por ahí. Y El Presi. el man no arrancaba, boludo. Mira. 48 Fue desde. sobre Marica López. Marica López ya después del festejo del Club Olimpia. ¿Qué hora otra vez fue este? Las No, ya 10. veo. Todo el corrido. Arrancamos la mañana ya a las 7. Ay, güey. Espera, a las 9:30 fue el. Sí, porque Recoleta juega mañana por Copa O sea, yo Sudamericana. dormía cuando esto pasaba entonces. Y yo estaba laburando. Pero viste que por este lo que me pagan. Ah. Aparte. Pero el Cerro Porteño perdió encima contra el Con Recoleta. Recoleta. Sí. Ayer también. Y jugaron en simultáneo a las 9:30. Legalmente nos pueden decir que, o sea... No es de escritorio, Pueden bola. decir, no, pero pueden tratar de joder huevo con eso, pero no tiene sentido. Ellos ni perdieron su partido contra Recoleta, no pueden ni regalar un partido así. Ellos mismos se dispararon en el pie. O sea que si ellos ganaban, capaz que esto no pasaba. Claro. No, no, había campeón ahí. Porque eran 7 puntos. Legalmente Olimpia por poco no se coronaba ya ayer porque un desastre como jugaba. ¿En serio, Y yo que no juego, boludo, era una mierda. Una mierda. No, pero en serio, es del partido contra... Rubio Ñu. No, el partido de Sudamericana. Rubio Ñu no le ganamos. ¿Contra quién era que jugó? Ahora, el último fue contra. El último que ganó fue contra Rubio Ñu y después viene 2 partidos perdiendo. Y este Una empató. mierda fue ese partido, boludo. Yo vi los 3 goles que le entró. Ni contra una vez- Vasco. Contra Vasco. Ni una vez le atajaron al volante por derecha de Vasco. Ni una vez le atajaron. Las veces que aceleró le dejaba 2-3 metros a todos. Perdón, ¿quién dijo cuando ganó el primer clásico Olimpia? Felicidades, Olimpia, por el campeonato.
Y ahora le digo, felicidades Olimpia, campeón de la Copa Sudamericana. volumen, Ari. Impresionante, que cambió bastante de bolón. Ah, no, pero vos sos súper gracioso, amigo. Qué bien te queda el ¿Quién? smoking. No, Qué gracias. bien te No, queda el gracias. smoking. Sacate ya esa. Qué loco me cosplayé de pingüino. Lindo está Hermoso. ya. Mira lo que es la estrella ahí, boludo. Ya, y luego cómo te queda la franca, boludo. ¿Alguna vez fuiste olimpista de Embatará? Ex. ¿Quién es tu familia? Nadie, Soto Rueño. Ña Marta Coe también ñuense olimpista. Igual. Y así somos los trinidenses. Sí o sí, ¿Vos sos tenemos nuestro- olimpista ñuense? Exacto. Ahí está. Yo soy periodista. Si ganaba el cerro, yo iba a estar como cerrista. ¿Vos sos periodista? Soy periodista. Un abrazo grande a Pero vos todos sos los que ñuense. estudian Por ciencia de la ¿Vos comunicación. sos ñuense cerrista? No, No, Ñuense olimpista. ñuense, Acabas de ñuense. decir Ñuense olimpista. Ex olimpista. Batará. Pero no me cae mal que Cerro gane o salga campeón por él. Me gusta cuando Cerro sale No campeón. te Vos cambia sabés la que vida, mi amor. Lo que cambia la La vida. semana pasada vi un video donde le estaban preguntando a unos olimpistas bajar a la B o que Cerro gane la primera. Y la gente decía que prefieren que Olimpia se vaya a la B a que Cerro gane la primera. Los olimpistas. No pueden ser así, boludo. O sea, entonces como vos sos anti-cerrista, nomás no sos olimpista. Ya, pura mañana. Anti-cerro nomás sos. No puede ser que sean tan estúpidos. O sea, el irse a la B es peor que... Demasiada gente se va a morir si Cerro sale campeón de alguna copa. No, va a haber guerra civil. Se va a yo creo. morir más Yo sufrido el creo que cerrita, va a boludo. ser- Yo creo que va a haber guerra civil. El país no está preparado para ser campeón de la Libertadores. Están enojados los cerritas con su presidente. Vale. Completo el informe Iñargel, mi entonces, socio compañeros, fuera, aquí en Versus, en la parte deportiva. Tenemos también para Vaya. recordar. Resultado de la fecha. Dale, A ver, faltan faltan 9. nueve. Después leemos a los yuteños, Sí. La fecha 19 se disputó. A ver, no veo. Trinidense versus 2 de mayo CS. 2-1. Ganó 2 de mayo 2-1. Después tenemos Libertad 5-0. Hija de puta, San Lorenzo ya está en el hoyo, boludo. A ver, 8 puntos tiene San Lorenzo. No hay forma que No remonte levanta este. y- No. Rubio Ñu 0-0 contra Guaraní. No, Luque. Luque. Recoleta 2, Cerro 1, Olimpia 1, Ameliano 1. No te puede empatar Ameliano, boludo. Ame. O Y sea, después. No, pero Para mí por suerte le Ameliano. empató, así que a Ameliano le sale ganarlo, así que O sea, Sí. Olimpia no puedes empatarle a Ameliano, boludo. O sea, para mí ayer Ameliano lastimosamente fue superior a Olimpia. Ganaron por, no sé, obra y gracia del Sí. Espíritu Santo. Pero se dieron cuenta, un detalle, Ameliano tenía la camiseta esta con los colores de Cerro. Sí. Azul y grana era. Con una franjita huevo. Bueno, y el encuentro entre Guaraní y Nacional salió victorioso el Club Nacional con 1-0. Ahí Ya, está. falta 3 fechas para que Che, termine. nosotros pero seguimos en el promedio. ¿Cuántos puntos le está llevando Cerro Nacional? Cerro a Nacional. Cerro tiene 34 y Nacional 32. 2 puntitos. Ah, no. Entonces Ahí está está. peleado todavía el segundo lugar. Ameliano 30, Libertad 27, Trinidense 26, Guaraní 25, Recoleta también, Rubio Ñu 22, 19 Luqueño, 2 de mayo 18 y San Lorenzo. Cerro Nacional no juegan más, ¿verdad? 8. Cerro Nacional, no sé. Promedio que hay. Nosotros seguimos, parece, teníamos que ganar la Luque. 17 puntos nomás va a tener San Lorenzo si es que gana todo su partido. Una No, ya. y San Lorenzo último y Rubio Ñu pendiente. Está peleando. Queda todavía el clausura. Vamos a ver. Ahí está. Metete en la dirigencia. No. ¿Cuántas veces te dije? No, pero Tener el legalmente teléfono todo- de Puchi Ruidía, carajo. Che, Quique, vos que sos, siguiendo con deporte, vos que sos fan de la Fórmula 1, Fórmula 2, ¿qué es lo que le pasó a Joshua? Joshua ya estaba para ganar el domingo la carrera y le priorizaron a su compañero Rapay. A cámara. Le metió, estaba primero, ¿verdad? Y después su equipo le dijo, venía a entrar en boxes. Y se quedó número 11. Y después número 10 y perdió la Y carrera. quedó 10, sí, quedó décimo. Acá Décimo en la Fórmula 2 de Miami. La carrera de Fórmula 1 ganó Kimi Antonelli, 19 años. tiene. 19 años, mira. La mala suerte fue responsable de este resultado. Dice página 19, Joshua. Y después leemos a los yuteños. Joshua. No voy a mentir. Sentía que la victoria era nuestra hoy. Hoy la mala suerte fue responsable de este resultado. El equipo no tiene, así lo en mayúscula puso, el equipo no tiene ninguna responsabilidad
Hicimos un gran trabajo en conjunto y eso se vio en pista. El auto y yo estábamos rápido. Luego añadió, todos los safety cars fueron en nuestra contra. Entrar al mismo tiempo detrás de Rafa Cámara no era opción tampoco. Por favor, mantengámonos unidos. Todos estamos tristes por el resultado, pero hoy la única responsable es la mala suerte. Les prometo que no vamos a decaer y la buena suerte se va a volver a poner de nuestro lado. Porque me imagino todo el Paraguay puteando en los comentarios. Sí, pues estaba primero, pues. ¿Entendés? Y en la Fórmula 1 pues hay muy poca diferencia entre uno y otro. Fórmula 2. Fórmula 2, pero no hay tantos segundos. Le estaban trozando a cámara. Sí. Al rapay. Y Bueno, cerramos Falso 9. Cerramos ya. Señor, señora, esto fue el bloque del Falso 9. Falso 9, chao. Por y pelota, ¿dónde? Ahora sí, los yusteños están a full. Buen día. 124 conectados, 12 me gusta. Vamos todavía. El viernes llegamos a 200. 200 likes será. O sea que se habilita el pitriqui en casa. ¡Vamos! ¡Ya vino Sofía para controlar! ¡Le diste escena a tu hija, hijo! Dice Pedro Mar, ponele. Terminó tranqui el un año de Popu. Guate haciendo de la suya. Pasé excelente el cumple de este sábado. Dice Edward que casi hecho. Leti, es una de las cosas que extraño del Paraguay. Moquete en la calle. Les veo desde Barcelona, España, Leti. Venga, tío. Pedriño, Edward, vos saltaste detrás mío y casi echaste el monitor de retorno. Yo solo acudí al llamado mío. Muy bien, Poncio Pilato Pedriño, Elías, fanático olimpista. Muy lindo, topless censurado, Cristian dice, buen inicio de semana, ídolo grande, hay uno solo, saludos desde Madrid. Edward, Pedriño, bien por tu sinceridad, Elías, excelente. Muy bien. Olimpija es prófugo de la B luego, Decile, Kike. No, date la puta servicio, puta carajo. ¿Por qué no sale más Popu TV en Tigo? Pregunta William. Sí, ahí tenemos señal de Tigo. Pagá, café. ¿Qué pagá, de cuenta? Puerco. Si no tenés, ponés streaming y ya no ves, ya por YouTube, por Twitch. El gato con rastas es Llanito alias Paréntesis. ¡Epa! Después... Buen día, equipo. Feliz 4 de mayo, día de Star Wars para José, que también es fan, dice Mario, ¿cierto? ¡Fíjate, Mayo, carajo! May the 4th be with you. Pero con todo respeto, qué bobo el señor, casi se autoclavó solito, ¿cierto? Se caía y se clavaba. Ese sí que iba a terminar, ese iba a ser tragedia, boludo. O si le clavaba a Fabi. No vaya más a cerrar la calle, le pido, por favor. Bueno, tío H, yo, pero... Pero nosotros, porque vos no diste permiso, nomás. No había un policía. Cirtadeo, Dios mío, José, 23 grados, hace y vos con campera. No, pero acá está prendido el aire y así debajo nuestro. Y aparte este es finito, rompe viento nomás. No abriga. Después, todos son espectaculares, experiencia alucinante compartida el viernes pasado. Pedriño, te hago una consulta, sincera. Casi rompió todo el monito. No, este fue Edward. La paciencia de demonio también rompió. Demonio casi se movió el viernes en casa. Ahora, Pedriño, pregunto dentro del marco del respeto. ¿Vos te tatuaste acá? ¿O es un lunar? ¿Qué es? Lunar. Para mí, ¿qué tatuaje? ¿Vos te tatuaste ahí, Pedriño? ¿Te hiciste medio tribales o te hiciste medio pelo? Contame un poco. Yo supe porque es de lejos nomás. O sea, de cerca te vi así. Contanos un poco qué es. Pedriño le quería atropellar. Hay gente que se tatúa la ceja. Claro, por eso pregunto. El culo. Pedriño será a todita llegaron las chicas, no importaba si tenía esposo o novio. A Gogi casi la atropelló. ¿A Gogi? Hijo de... ¿A Gogi le atropelló? Sí. Y después ya era demonio primero. Encima, yo le contamos, ¿verdad? Le contamos luego. El móvil falló minutos antes. Demonio estresado. Acá armaron todas balas, salimos otra vez, nos fuimos, estábamos todo bien. Y demonio así su cara. Primero, Pedrillo, no. ¡Pedrillo! ¡Pedrillo! Gran puta, Pedriño.
Eso son nuestros viewers, carajo. ¿Qué? Aguante, Bueno, tengo Popu mensajitos TV. también en Twitch, chicos. Perdón acá. Me tatué simulando cabello en el 2016, dice Pedrinho. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo eran los cabellos en el 2016? Redonditos. No, pero ¿Qué le pasa, boludo? Te hicieron mal, Pedriño, boludo. tiene que Me retocarle jodieron. porque ahora está medio verdoso. Capaz como que él no podía ver arriba, le dijeron, sí, Purete está ahí. Mira, por el quedó así. tatuaje de Pedriño, Qué carajo. loco Pedriño. llamado. Bueno, Pedro Martínez dice, buen día, equipo. Buen día. Y domingo. Dicen, va de domingo, ¿qué tal, yo? No. ¿Llama a pota o yaqueta, mae? No. Al Ariel. No. Excelente inicio de semana para todos. ¿Qué tal el fin de flaqueados? Tranquilidad. Total. Terminó con faca el evento. Arma, loro, falopero, hijo de Tembo. Sí, todo. Bueno, loro, facho, falopero, hijo de puta, Tembo. Buen día. Terminó tranqui el primer año de Popu y se Olimpíaco es prófugo de la B luego. Ellos hace rato ya debieron bajar. Copenhague. Les veo. Y Salva pregunta, ¿qué es Copenhague? Ah, con la capital de Dinamarca. Copenhague es la capital de Dinamarca. Cheli, para la gente que no pudo ver, podemos ver el material que hicieron. Por demasiado genial está. ¿Verdad? Re lindo está. Tenemos, Vamos a bro. ver, porque el viernes Para los que pasamos al no final. vieron el mini documental de cómo nació Popu TV, actuación especial de Marcelo Tolces, alias Tolkien, y el jefe mayor. Ya van a ver quién es el jefe mayor. Cuando usted me diga si tenemos el material, Vamos a meter. documental de Popu TV. Por los Otaku, un año, el aniversario. No, Cómo nació la impresionante. idea, cómo empezó todo. ¿Te acuerdas conmigo hace mismo? ¡Hola! ¡Bienvenidos a Popu TV! ¡Positivo! Y asco decía. Otaku era tímido, ahora ya es desinhibido, está más Que gordito. mucho cambió todo. Ya no viene más sino hermano, del bro. empate. Le transferí ya la parte. Ya le transferí la Bien, parte. bien. Ya está ahí. ¿Qué habrá hecho con la plata? No sé. Espero que le haya regalado algo a la novia. Por lo menos. ¿Verdad? Gracias también a los yuteños que me bancaron con ¿Qué pasó acá? Que estrenamos el sábado. Que mucho te donaron, gordo. Trae ese dos palos acá. Quiero decir una cosa. Viste que tenemos habilitado el alias para que por fin Chamorrison y yo ganemos platita. ¿Verdad? Y transferían así. Al comienzo era de a 100.000, 500.000 y todo eso. Con eso pagamos parte del viaje, o sea, los costos del viaje. Y ayer, después del estreno, vi así, ¡puc! Uno transfirió 3.000, así transfirió. Mi vida, ¿verdad? Agradecido porque es lo que podía. Todo suma, Después todo 5.000, 10.000. Después uno así, 100.000. Y yo adentro le digo a Chamorrison, che, Chamorrison, vamos a repartirnos, boludo, 630 y pico ahí para acá. Uno, dale, viejo, ya está. Entro así a la app. Y alguien así donó 2.750.000. Y no se equivocó de cero ni Y nada. no se equivocó. Y yo vi así, busqué el privado a ver si... Viste, famoso me dice, hola, yo quería donar 275.000 nomás. No, era 2.700.000. Te juro, así le dije a Chamorrison, Chamorrison, 50-50, nos repartimos ahí 1.800.000 para cada uno. Qué grande. Qué grande. ¿Qué? Gracias, ¿Qué los pasó perros, acá? en serio. ¿Por qué Sofi hizo como que recién nomás se dio cuenta ¿Eh? de esa noticia? Ella sabía, sí sabía. Mira, No, ayer ya le compré su regalo el día de la Comprarle madre. la cena a tu hija, hijo Le devolviste Mira. todo lo que le Ah, por Le mí devolví compró un regalo, todito. entonces ¿por qué la pasada te acuerdas que dijo ¿Eh? que el día de los enamorados no le regaló? Sí, no, le regalé por- Todo atrasado. Adelantado o atrasado, conmigo no es. Ya le hice su regalo el día de la madre, pero le voy a regalar otra vez por el aniversario, pues falta 14 de mayo, cumplimos un año Ah. de casado por iglesia. Ah, 14 de mayo, ok. entonces- un año y otra vez. Un año, ¿verdad? Atención, señoras y A señores. ver, a ver. Documental de Popu TV. Adelante, por favor. Bienvenidos a este día histórico, a este día hermoso, donde estrenamos Popu TV, donde estrenamos No Pensé Pasar por Esto, y por supuesto ya decimos a todo el Paraguay, ¡Feliz Día del Trabajador, caramba!
que queríamos hacer con Popu TV era aprovechar el material de origen que era riquísimo, el trabajo que venían haciendo Amanda, Mabel en Diario Popular. Una expresión audiovisual de toda esa parte popular, simpática, pícara del diario. Y el tema de producción ya manejé todo eso. Y lo de primero que nada, como empezó eliminando otro canal, pensé que no iba a durar mucho. Iba a ser solamente entretenimiento barato, que iba a ser por la noche, pero de la nada surgió. Teníamos una idea muy clara de cuál queríamos que sea el primer programa, que iba a ser, no pensé pasar por esto, utilizando el nombre de ese contenido tan importante de Popu. Vino el aviso que teníamos que salir sí o sí para el 1 de mayo. También ahí con los muchachos, con Cristian Brite, Moral, Roger, armamos los pasadores que salen al aire con imágenes de la ciudad. No pudimos cumplir todos los planes. Una vez que Pito Willis nos dijo que él no podía, nos fuimos a lo segundo mejor, que era José Ayala, que finalmente sí pudo. Yo parecía el dictador norcoreano Kim Jong-un. Bien que son todos muy pocos, pero así re premium, re carísimos, ellos carísimos. Tenés un poco de todo. Tenés a un viejo como sería José Ayala, un enano como sería Seballano, y que soy Elías. Y Salvador es leyenda, por favor, más respeto. Prometía hacer una mezcla explosiva y yo creo que lo lograron una unidad de ellos. Uno de los mayores hitos de Popu TV en su primer año fue acompañar las eliminatorias y tener por primera vez en televisión una transmisión de la selección de fútbol en guaraní en Yopará. Lulax, que vino después en otro personaje, él ya vino muy para arrasar, vamos a decir. Siempre hubo ahí la duda entre Pablito Pintos y Lulax, hasta que nos decidimos por Pablito Pintos, pero finalmente tampoco pudo. Me parece súper simpático y me pone de buen humor a la mañana. Actualmente solamente hay 2 programas en emisión y espero que siga aumentando más. No pensé pasar por esto, doctora Úrsula. Forzado fue eso. Está planeado salir en este segundo año de Popu ya en su versión audiovisual. Entrar un poquito más en temáticas de fútbol y poder colaborar mejor con las figuras que tenemos en Radio Popular, como Junior, Piroca. Que le sigan dando su espacio aquí, que es mi Gracias, mi personaje favorito, acá está su hijo. Funcionó como se esperaba y eso seguramente va a ir creciendo con el tiempo y por muchos años más, ¿verdad? Mucha felicidad al staff y a todo el equipo en general. ¿Aquí que le vamos a cortar el presupuesto de su whisky para ti? No, córtenle ya. No más whisky para que le agreguen un multivitamínico, no sé. Es un canal que en un año, con solamente un programa la mayoría del tiempo, es ya mucho más popular. Cuando el día le echó, que muchos canales que empezaron antes. Creo que la diferencia está en el talento de la gente que hace Popu TV, en el humor, pero también en el cariño y desde dónde lo hacen, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos, carajo! ¿Quién hizo la edición? Ale Tolop. Ale Tolop, sos un crack, Ale será. Sí, Espectacular. Chemo Pirimba. Muy buen material. Qué cambiado estamos todos, boludo. Boludo, yo era Yoyito Franco, viejo. Se te corta el wiki, Loño. ¡Se van a sacar mi wiki! ¡Carlocha, ayúdame, Carlochi! Yo bajé hasta la última vez que me pesé 16 kilos. Y como lo que no suena con tanto, pero él hace la diferencia. No, pero justo encima a mí me tocó el tema del Susu A. Ajá, ese es lo que te inflamos. Que casi me morí. Justo antes del programa ya me iba a morir. Podríamos decir que Popu TV te salvó la vida. ¡Qué puta! ¡Un sicario vaciado! Yoyito. El Partido Liberal está en su mejor momento, me parece que diga. No, por Leandro, no sé cuánto bajaste el calme. 16 era la última vez. Si hay acá una balanza, me peso. Te dispararon en tu frente, Pio. Te juro. No, y ese me salió un Susu A. Pues yo tenía estafilococo. Y ahí me salió justo acá. Una semana antes del estreno.
Y justo yo por eso no hay una foto mía, por suerte no hay una foto mía que me dicen Popu, sino que cortaron de la vieja campaña de Canal 13. Pero mi Susu estaba acá y de repente amanece más hinchado y después ya acá ya se fue la infección. Y por toda la cara. Amé que te pusieron la carita feliz. Sí, anga, por lo menos eso será. Así que no toquen su si es que le sale, ¿eh? Por suerte nunca me salió en la cola. Ese le salió al Alfredo Aguilar. Ahora la quiero actual de Luque. Y ahí el muchachito el jugador del sub-20 era, que falleció por el Susu. Sí, y en la entrepierna también quiere salir a veces. En la catinga también suele salir. Así que no, váyanse al doctor porque vayan al médico. Mitaí falleció. Y el Mitaí de la sub-20 era que falleció, anga, porque ese se va al torrente sanguíneo y ya te lleva prácticamente terapia intensiva, un fly y listo. Fuerte, por eso te sale Susu a consultar, tenés que ir a hacerte el hisopado para ver si tenés el estafilococo. Y ahí te tratás con antibiótico todo eso y te compras una crema que no me acuerdo el nombre y tenés que, porque el estafilococo se reproduce acá en tu fosa nasal y tenés que ponerte te pones hasta el fondo, después otro más. No, tranquilo, y acá hasta el fondo. La crema esa. Tenés que jalar cremita. Te juro, jalar cremita. Mira. Era con el aumento del precio del diésel 750. Subió. Y de la nafta 300 en Petropar, la subió puta. el diésel, a 750. Y así todo llegó a 10.000 el diésel. Qué puta. Y así todo es 650 guaraníes más barato. Porque en los emblemas privados está, mira, 10.000 dice el marete. Pero y el dólar está bajando. Sí, pero el precio del petróleo no. El precio del crudo del petróleo. Esta suba se debe a lo del tema de la guerra. De la guerra. Sí. Y bueno, mi pregunta, dentro de mi ignorancia, quiero que me expliquen. Hay en Venezuela. ¡En economía! En Venezuela supuestamente también hay. Supuestamente ellos también venden petróleo. PDVSA. Nosotros le debemos 11 millones de dólares. Y aparte ellos. Y por eso no tenemos. Y aparte no tenemos negocio todavía con ellos. Vamos a ver ahora si tenemos negocio con ellos porque ya no está más. Maduro. No estábamos con Maduro nosotros. Claro. Y ellos exportan casi todo su petróleo a Estados Unidos. Sí. Y ahora todo el petróleo se va a ir a Estados Unidos. Ahora capaz el año que viene ya baje. Entonces a Estados Unidos no le afecta el tema del petróleo. Ya, prácticamente no. A nosotros sí. Pero ahí la cuadro. Yo le conté la historia del combustible ruso. Que Bolivia trae combustible de Rusia. Sí. Y nosotros no tenemos pues tampoco trato con Rusia. Pero el combustible ruso viene hasta Villeta y hasta San Antonio. Y de ahí llevan a Bolivia. Por eso en la Traschaco hay así 1.000.000 camión cisterna boliviano. Que tapan todas las calles. Somos tránsito para ellos. Y por eso te quiero mostrar. Está pues el asfaltado de la Traschaco. ¿Contrabando? No es contrabando, pero es su ruta. Porque ellos no tienen salida al mar. Y por eso pues fue la guerra del Chaco. Ellos querían. Calculo que le pagan algo a Paraguay por eso. No, y le pagan el paso nomás. Y ellos fueron, parece, los que pagaron porque la Traschaco del asfaltado llega hasta La Patria. Y después hay seguí derecho de la Traschaco y acá está el cruce a la izquierda para ir a Bolivia. Una alfombrita de lo perfecto que es. Pero así un asfaltado perfecto. Y ahí se van todos los camiones hasta la frontera. Hasta Mayor Infante Rivarola y ahí ya es Bolivia. Y ahí lo que que pusieron la plata de ellos para hacer ese asfaltado así chuchi. ¿Qué pasó acá, carajo? Se cuida entonces ese. Recontra se cuida. Y entonces nosotros no podemos. Una mierda no por podemos culpa hacer de eso. negocio con Rusia. No, y no tenemos feeling. No tenemos vínculos. No tenemos vínculos. Es tipo China. Qué bajo. ¿Qué onda eso de China? ¿Vieron? Sí. Los diputados que viajaron a China se quedaron sin visa. Sin visa. Y los periodistas que viajaron a China no se van a poder ir. No les dieron la visa. Para el mundial. ¿Por qué? Periodistas. No sé si son. No sé si ya está confirmado, pero no le dieron porque China no tiene onda con Estados Unidos. Ponele, porque igual es por no tienen relaciones, pues, porque Estados Unidos le apoya a Taiwán y Paraguay también le apoya a Taiwán. Pero los que se fueron a China invitados por el gobierno chino
Estados Unidos. Tú no Go entrar, fuck yourself. Dora. Later. Tú no entrar en mi Creo que país. Chiche Corte estaba entre Chiche. ellos. Qué Chiche fuerte. Corte. Yo no Hija leí de periódico. Qué bajón. O sea, ahora cualquiera que viaje a China y se quiera ir a Estados Unidos, elija uno de ambos, ¿verdad? ¿O cómo es el tema? sí. Primero al mundial y después viajar. Llévame a China y después déjame sin visa. Lo que pasa es que muchos comerciantes se van a China ahora a buscar proveedores. Sí, sí. Porque ahora justamente hay una expo internacional, digamos, que es para que vos te vayas y puedas ver ahí in situ posibles proveedores para tu negocio, por ejemplo, packaging, de todo, ¿verdad? Y ahora muchos paraguayos se están yendo, pero obviamente sin saber que hay esta restricción por la otra parte, digamos. Pero yo creo que cuando es comercial el tema no le sacan la visa, sino que te sacan la visa Político porque el tema. fuiste invitado por el gobierno chino de Xi Jinping. Peor Xi Jinping. ¿Cómo sabe el Dice, presidente? Xi Jinping. Después mis parientes norcoreanos estaba Kim Jong-un, después Kim Jong-il y ahora Todos son Kim. Son Kim es tipo Sí. nuestro González, más o menos, ¿verdad? Kim Jong-un es ahora el gordito. el actual. Después estaba su papá Kim Jong-il y su abuelo Kim Jong-un. Ah. No. Sí. Kim aprendiendo de Jong-un, la- Kim Jong-un, Kim Jong-il. Y que eran los dioses. Qué loco. Así es. Tenemos mensaje, lo Sí, señor. Dice, a Silvita le gusta mucho la pizza o qué dice Carlos Martínez. Sí. ¿Carlos Martínez. Martínez. Ya le veo a Carlos Martínez. ¿Se habilita o no se habilita la pizza para Silvia? Eso es lo que tenemos que saber. Vamos a ver, como dice el viejo escrito, ¿se habilita o no se habilita la pizza? Vamos con el material, por favor. Comprame Enamorado pizza y de Romy Mendoza. Ese. tan No, calentón. Hombre, Mari. terminó mal. Mal terminó. Ese su pendejo, Carlito, eso bastante travieso. José Marcación, dice Nancy. O sea, cosa dice, se habilitó el piqui, el pitriqui. Se habilita. No, para mi casa sí, por los 205 No, me gusta. Sofía prohibió la entrada al que lleva pitriqui. Vení un poco acá, sentate. Necesito hablar contigo. ¿Por qué? No se habilitó al final el pitriqui para casa. Pues yo no voy a fumar. Muy bien, Sofi, muy bien. Mira la... En nuestro nido de amor tenés que decir. Lo no que se me fuma. contaron de vos antes. ¿Qué era? En tu época de Espera, pendejo, como pitriqueaba. ¿Quién te contó? ¿Quién te contó? ¿Sabe cosas? Loquito era antes de conocer la Sofía, con Nico y todo. ¿Cómo? La pitriqui. Bienvenido a Telecom. Ya sabemos quién manda en la casa, carajo. Sofía la más que manda. Maricha estuvo en una entrevista, me le preguntaron si se peleaban en Telecom. Dijo, sí, nosotros no peleamos todo lo que no teníamos que pelear, ya dijo Maricha. Te juro. 300 millones de dólares le debemos a Venezuela, dice el 300 gato. millones de Espero que pronto me inviten de nuevo, dice Pedriño. Yo Bueno, hago dale, solo dale. por la gente que pide por mí. Gracias por el aguante. Sí, la gente pide por mí, dice. La gente pide por mí. Ahora está excelente tu paso actual, tu peso actual, José. Sí. La imagen final de José sin remera, espectacular, dice. Full tirse, dice. Full tirse. Infladísimo, dice acá. Te juro. Dani Vallejo hoy juega la quali del ATP Roma, dice Eduardo. ¿En serio? Qué buena onda. Ale dice, Silvita, mi amor preciosa, tu fiel seguidor, Ale Morela. Ale, amor, comprame pizza. Pedriño le saludé a Sofía. Excelente persona ese. Excelente. Pedriño. Ay, gracias Pedriño por mi regalito. ¿Qué es lo que te regaló? Sí, ¿Qué me te regaló? regaló un llaverito de Kuromi para carterita. Qué Kuromi es un personaje de esto ahora de lo está de moda. De los Claro. Y nada, para poner por la cartera, así, tipo un labubu. Ah, la U. Yo le regalé un labubu a demonio. ¿En serio? Sí. Con una Y cámara. tiró y escupió por Sí. Una cámara adentro. Con una cámara adentro y no funcionó, pilló demonio. Mentira. Che, hablando de eso, demonio tomó ahora vacaciones, pero ¿qué le pasó? ¿Sabes? Ah, le está cubriendo. Me está cubriendo. Está agarrando la pala de Doyeran
¡Ay, demonio! Se fue a la cancha, demonio, ayer. Estuvo tomando Sí, pero esa todo el día. fotito de los perros chupando ahí el viernes fue magistral, era, boludo. Y el zoom que vos hiciste. No, por favor. Por la puntita de pie. Por favor, tenés la foto. Me hizo el viernes esa foto. Por favor, nada. La foto, ¿tienen la foto ahí de los muchachos? A ver, vos, acá está. Encima él se enojó porque dijo que no se le invitó. ¿Quién vio? Y Papucho hizo su video con su parrilla y dijo que no se le invitó. Y puta, ese A ver el video, adelante con el video. A ver, Cheli. pumba, pumba. Y llamé a la pumba. Siento que no te invitamos, bro. No, nadie me invitó. Yo soy el fundador de Popu TV. Yo presioné para que tenga capuchón, todo para que tenga y ese canal. Yo soy el fundador, o sea, no me invitó. Ese canela, plaga. Plaga ese canela, plaga. Que no aparezca por acá, que no aparezca por acá. Velo, hace un girito cuando camina. Hace un giro así, medio. Mira la foto, por favor. Hace un giro así, tipo de jabalí. Esa puntita de piola ahí. ¡Dios! Mira la pumba, boludo. Puntita de Mirá lo que es. Encima el termito fucsia otra vez ahí en sus manos. Mira lo que le daba acá. Pie de bailarina, mira. Pie de bailarina. Y buen peine. Camela. Lindo está esa. Una matata. Puta, boludo. ¿Cómo lo que vos ya otra vez te diste cuenta, boludo? Magnífico. Mira lo que. Mira lo que No, y se enojó también porque la remera tampoco no se le puso. Mira lo que cara. es sus escrofa ese. ¿Cómo aguanta ese palet? Mira lo que es ese arqueodáctilo ahí. La zapatilla, la zapatilla. 35 con el zapato. Mira lo que es, boludo. Qué pobre. De la familia de los mamalias. Demonio tiene cara de Picator. Ahí. No, Demonio está doblado al español por Palmera Record ahí. Qué mucho que se chupó, boludo. Tenemos que hacer la primera pausa y Sí, la pero venta, antes- Chelita. Sí. Llegó el momento del terererupá con Don Vito. Me gusta tu empanada. Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. ¿Sí? Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellena de historias. Lunes con hierba Santo Tomás, el tereré Santo potente. Tomás. Llegó al frío más purete, nueva hierba Santo Tomás, menta purete, compuesta con doble menta y boldo que te hace decir hoy piró. Santo Tomás, menta purete, el primero es para él. Y ahora. Y también momento de hablar de personal. 16 años esperamos este momento. Ahora, con Flow y Versus Sports, vas a vivir el Mundial como nunca. Sí. Además de la transmisión oficial, elegí cámaras exclusivas de jugadores y hasta el DT. Podés ver los partidos sin deco y con cualquier internet. Disfruta de los partidos como quieras y donde quieras. Ahora Flow es para todos. Carloncho y ¡Moralito! Llegó Belcan y Belcat. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Hacemos pausa, vamos. ¡Pausa! Enseguida más de No Page. ¿Por qué me cambiaste, nena? ¿Por qué me dejaste, amor? Tanto te adoraba, vida. Me cambiaste por ese bailo. Si yo soy más churro, niño, y te quiero con todo el corazón. Jugaste conmigo, oh, oh. Ya pirona con todo este amor. Ay, corazón, no quería la plata. Me cambiaste por ese bailo.
Nada, nada, nai, nai, nada, nai, nai, nada, nada. No, 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 no. Nada, nada, nai, nai, nada, nai, nai, nada, nada. Oh, no, no te vayas, mi amor. Cómo duele hoy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos. No siento el calor si estas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Envenename pa' todo, que todavía llevo dentro la razón de ser cuerdo. Suena 8 corazones. De Paraguay suena talento del barrio. Me que treme. Cómo duele hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente. Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz si no tengo tus ojos. No siento el calor si estas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Envenename pa' todo, que todavía llevo dentro la razón de ser cuerdo. Suena 8 corazones. De Paraguay suena talento del barrio. Y se me va la voz en el clímax. Aléjate esta noche de mi mente, ya no quiero verte. Seguimos en No Pensé Pasar por Esto, liviano, suave, 11:04 en la... ¡Ay! Pensé que te iba a ¿Eh? te iba a sonar tu nariz. ¿Me iba qué? Ahora pues ya es la época de tizurú, porque estamos con un clima tizurreable. Boludo. Acá Ferchu 98 pregunta, José, ¿cuándo sale? ¿Qué pasó acá? Ya salió, se estrenó el 2 de mayo, pero sale el próximo capítulo el sábado. ¿Cuánto sale? Y una vez a la semana. Casa. Todos Una los vez a la sábados. semana, Ferchu. ¿Cuántos Hola. capítulos es esta temporada? Y no sabemos todavía porque media hora teníamos pensado que dure y a este duró 38 y ahora va a durar capaz que 35 minutos por ahí. No, así que a donar, a donar. ¡A donar! Y después en septiembre nos vamos a Bolivia. A vamos allá, Nicolo puedes pedirle ahí. a Nicolo le vamos a pedir el Blue Sound ahí. Va a ser el vaqueano. ¿Eh? Va a ser el Va a ser el vaqueano ahí. El guía. Sí. Pasto Ogu dice, hola Popu, con mi mamá decimos todas las frases del programa. Cuando nos saludamos nos decimos un ¿qué te pasa, cerdo? Yo necesito un libro con las frases de la mamá de Can. De Can. La Sí. Te la cuento lo que le dijo al Lulazo. Surge Silvi con una pizza, dice. Sí, sí, sí.
sí, yo no desfilé hoy, no me pidieron. No desfiló, Así me nadie hacen. Dale. Porque es lunes y estoy inflamada, ¿verdad? Ah, tranqui, Así me mamá, hacen. Eso es, ¿verdad? Tranqui, mamá, que ya la he La fla. Despacito, ¡No la obliguen! A la miércoles, zapato blanco y todo, papá, Quita. Ya te digo, doctora. Lindo está ya. Lindo, Tasia, mi amor. Esos tacones, esos zapatos de visitadora médica. Hoy está viejito, bañame. Cómprame pizza y cogeme. Buenos Aires, Argentina, humedad. Estoy viendo qué voy a comer. ¿Qué es eso que hoy? Ya, tira el sollo, gordo. Borí. Tira el sollo, pero Borí con pollo. morí con pollo. Pero, Esa es ¿sabes la qué? que Tira almóndiga. ¡Ah! ¡Qué rico, boludo! Con abundante salsita. Sí, se vende en Ñajijía. ¿En serio? Hoy. Ahí estaba viendo hoy. No quiere cocinar el Hoy no quiero cocinar, cociné el fin de semana. Ay, qué rico. Ayer le hice tallarina a papá, a Marta, a mi hermana. Encima, mi hermana pues no come cebolla y mi mamá no come locote. Y eso no tiene que llevar la salsa de tallarín. Soy yo con tortilla. Entonces tuve que, para que no vean, tuve que Mixar. licuar todo. Camuflayate mixar todo, ahí. camuflaje. Pero ellos no pueden ver nomás, ¿sí, verdad? O sea, A mi hermana no le gusta la crocancia de la cebolla. Eso es correcto. Entonces le tengo que derretir todo así. pero no es por ninguna intolerancia, No, sino nada. por simple gusto. Delicadas. Ah, ok. Mi mamá no quiere comer locote. Porque es rojo, ella es liberal, Yo carajo. tenía un tío que no, que el tomate había que sacarle la semilla y pelar también. No le gustaba la cáscara ni la semilla del tomate. ¿Y así? Cada uno con Entonces, su gusto. Y después, encima, que mucho vino ¿Cómo que habrá tomó. chupado después de cocinar? O durante. Y ahora mirando la cara de Sofi mía. Sí, no, se nota que el fin de fue largo. Y a la nochecita, ya con el vinaclio, y le hice llorar a Sofi. ¿Qué? Porque vimos Interstellar. Poné la música de Fabi. Porque estábamos viendo y Sol y yo pues ya vimos. Y Sofi ¿Cuántas veces daña se ¿Dónde viste? En Apple TV. Ahí está. Y con Sol y yo ya vimos. Y a Sol le encantó porque viste la película de relación padre-hija. Y encima otra vez así. Y ayer Sofi. No. ¿Por qué me hace ver esto? ¿Qué te pasa, cerdo? No hacía falta un domingo, ¿verdad? Esperá, falta todavía, esperá. No, es que esa película es Todavía no terminó. Todavía no terminó, pero va a terminar bien. Todavía no terminó, ve nomás toda la película. Basta. Tirasoles. Pero linda. Hiciste llorar a tu señora. Sí, hice llorar a mi La señora. gran puta, boludo. ¡Ah! Gracias, Multiverso, por los portacelulares. Mira qué chulo. Los porta... Lindo está ya. Yo quiero ya uno con mi nombre. Acá así. tiene- Ay, acá es para poner, había sido tu... ¡Ay, boludo, qué bueno! Ah, mira un poco. No pensé pasar por esto. No pensé, estamos viendo. Ay, que no te esté hinchando Niño. No tengo. Gracias, Multiverso. ¿Qué hora pegó? 11. 11 y 9. Lleva un Mira, tipo. boludo, y mira, tiene el agujerito para el Para el cargador. No sé si está en las noticias, pero qué noticia triste el conductor de Bolt que le mató a ese usuario por un 100.000 Sí. guaraníes. Le metió un soco y se murió, o sea. Qué fuerte. Puta, boludo. Hay que cuidarnos, hay que pelearnos por cualquier cosa, o sea. No sé si es cierto o no ese rumor de que el pasajero estaba borracho. Dicen que el pasajero estaba borracho y el tipo le pegó y por ahí ejemplo, se ese, cayó. por ejemplo, ahí, por ejemplo, ya es peor ya luego también, porque no puedes ser conductor de una plataforma y, tipo, vos estando bien sobrio, te aprovechás así de un borracho. O sea, por más mal que se haya comportado, vos tenés que estar Por preparado. la plata, lidiar. pues fue por el 100.000 que le reclamó sí, el pero güey. ¿Qué pasó? igual si no Contá fue vos, por la ¿cómo plata fue? también. ¿Quique? No, y el tipo se iba a bajar y ya terminó el viaje, ¿verdad? Y le reclamó su vuelto. Claro, le pasó un 100.000 Le el pasó un señor. 100.000 el Sí. usuario al conductor de Bolt y no le dio su vuelto. Apea la problema. ¿Me entendés? Y ahí se bajó y le metió uno. Y estaba la esposa también. 44 años Claro, tenía porque el lo muchacho. que dicen es que el conductor le exigía que se baje. Claro, Bájate. Y el está otro le bueno. decía, no me voy a bajar hasta que no me des mi vuelto.
Entonces bajate y ahí el forcejeo que termina en desgracia. Pero ¿sabes lo que es por un soco te morir? Qué loco. No, pero dijeron, supuestamente dijeron que al caerse el señor se murió. No es que murió por el soco. No se murió por el soco, porque se cayó. Porque se cayó y el empedrado. El empedrado le golpeó la parte de la nuca y... A ver, ¿hay video de eso? Sí. Ponen por otra vez, ¿verdad? Ahí empezó la greca ahí. Le noqueó. Ahí le mete uno, y ahí cuando se cae, porque es empedrado, doquinado. Claro, porque el tipo no va a pasar por la cabeza del Bolt. No, le voy a matar a golpe, como hicieron los rugbyers. Le dio un soco y la malísima fortuna. De hecho, el conductor se va y se presenta horas más tarde en la comisaría para denunciar que fue agredido. Y ahí se encuentra con la noticia de que la persona había fallecido. Imagínate, o sea, él no sabía que esto terminó también así, ¿verdad? Fundió su vida también y fundió la vida de otro. Anda a saber lo que, saber lo que le dijo el tipo o qué pasó ahí. Pero un amigo mío murió así mismo. ¿En serio? Sí, un amigo mío en el año 2000 era, ¿cómo es? Gerente de no me acuerdo qué radio. Y se fue para que le abran quería meter su auto en la radio a la madrugada, después de una farra. Y se comienza a discutir con el guardia porque el guardia no sabía quién era él. Entonces, según el guardia, mi amigo le escupe. Y ahí el guardia no tuvo mejor idea que le disparó. Murió, pero se rajó 7 balazos. Así sí que peor. Claro, pero ¿entendés? Hay que contar hasta 10 antes de tomar alguna decisión. Pero aparte yo digo nomás, José, o sea, si vos sos un prestador de un servicio que tiene que ver con tratar con las personas, y más todavía a altas horas de la noche, no te digo que tenés que dejar que te pasen por encima, pero tenés que saber a qué te expones también, ¿verdad? A este tipo de clientes, ¿verdad? Claro, uno tiene que tener la... Y nada justifica la agresión, o sea, vos no podés agredir a tu pasajero, y más cuando vos sos el que no tenés también para darle su vuelto. Vos sos el juez, ¿verdad? Difícil con ese caso. No sé nada de derecho, pero el tipo puede decir, no, él me pegó primero dentro del auto. Y después yo le reaccioné porque él me pegó. Y yo no le quería matar. Pero igual le tenés que condenar porque... ¿Y homicidio culposo? No, y sí, culposo. Bueno, tiene intención, pero no tiene responsabilidad. Ayer yo vi que un abogado, justamente el papá de Amparo, estaba hablando de este caso y explicaba que muy posiblemente sea doloso, homicidio doloso, pero él utilizó un término que no me estoy acordando, que hace referencia a lo que puede pesar a la hora de sentenciarle, que es que no tuvo intención. O sea, que se puede imputar como homicidio doloso, pero por esta característica, entonces él podría tener entre 8 a 10 años de pena. Qué locura. Qué loco, cómo le cuesta a la gente el autocontrol, tolerancia, ¿verdad? El autocontrol. Tolerarle a la otra persona. Porque no, y más todavía si estás laburando en estas cosas, no puedes reaccionar así. Porque yo legalmente suelo usar también esa plataforma y escuché ya muchas veces de la boca de muchos conductores que dicen que cada personaje que alzamos, y sí, pero vos te expones a eso, vos sabés a lo que te expones cuando entras a laburar así. O sea, tenés que estar preparado para manejar esas cosas. Y más todavía porque a mí ya me pasó también muchas veces que vos le das a ponerle un 50.000 y te dicen, no tengo para tu vuelto, te dicen, no tengo sencillo, te dicen. Y 5.000 y eso. 10.000. Pero hay tantas formas de solucionar. O sea, te podría pasar, claro, o transferencia, pero hay conductores que no quieren lo que se le transfiera o que se le pague con tarjeta. Uno me tocó con tarjeta lo que no con tarjeta lo que no quieren. Pero alias todo. Pero si no tenés vuelto, por ejemplo, ¿qué vas a hacer si tenés tu tarjeta y no tenés para el vuelto? ¿Le vas a pagar más con tarjeta? Sí, pero ya ponés pues efectivo en tu comisaría. Claro, poner como método de pago efectivo o transferencia. Y tiene la posibilidad de cancelar nomás también. Pero todo un tema, boludo. ¿Tenés otra noticia para cortar esto? Sí. Página 7, Flower. Señor, abuela TikToker
TikToker se casó con muchachón. Abuela TikToker. Una abuela de 62 años pureó por su amor de 29 con el que Omendama Boicatu y causó furor. La misma es que ni fun ni fa ve los malos comentarios ya que su chuli la rejuveneció de ayer. Voy a ver, ya mismo voy a ver su TikTok. María Obregón. En Misiones, María Obregón de 62 años, como veo que encontró a su media naranja y está muy feliz de dar el sí en el altar con Carlos Agüero de 29 años. La doña se hizo viral en TikTok ya que Pepe comparte con el rollo su historia de amor y ABI purea a su colágeno en sus gestos románticos, dice. Y acá se ven las fotos ahí del... Mira cómo le alza. 24.000 seguidores tiene ya. Le alza, le da besito. El joven enamorado es de San Pedro del Cuamandiyú y dejó su tierra para formar un hogar junto con la doñita que ahora es su esposa, dice. Según la Abu TikToker, muchos le bajan la caña, pero ni ahí le interesa. Me dicen que soy muy moldebaí para él, dice la doña. Recordó la cuña Caraí que fue Carlos quien dio el primer paso y escribió a la doña, porque ya la seguía en redes. La doña María Obregón. Para el amor no hay edad. ¡Ey, Era María Obregón, no recola que ya es Endumí. Vamos. No sé. Compartirse diamante. ¿Qué diamante? Diamante hermoso. Bella pollo ahí, ¿Qué tenés? Caro, la gente, aseguré especial, disfrutar, ya diez. ¿Cómo le agarro el brazo? Qué áspero. No sé, yo no sé, pero voy a nivel, no sé, ahora. Se para valorar a ese marido porque Lucy se quieren dejar, no sé. Saludos para todos mis seguidores. ¡Ay, me gusta, me encanta. Sale sin mí. Se nota que hay amor. ¡Mi diamante! ¿Qué? Michelle Diamante. Diamante. Y se casó nomás. Se casó. Dice que es cierto que el colágeno te rejuvenece. Acá dice, nunca tuvo parejas mayores, siempre jóvenes porque le rejuvenecen. El colágeno te rejuvenece, sentenció la cuña Caraí. Qué grande la abuela TikTok. Pero capaz que es de esas mujeres con espíritu joven también. ¿Verdad? Sí. Que tienen cierta edad, pero se sienten de 40, ¿verdad? Sí. Claro. Anime. Pero, ¿a partir de los cuántos años se considera que alguien es muy mayor para ese otro alguien? Y depende de la edad de ambos. 15 años por ahí. Yo, por ejemplo, tengo 30, una más grande de 50. No, pero hay gente, por ejemplo, que de 10 años por ahí, eso ya no. Pero, por ejemplo, porque Paul McCartney tiene una novia de 30 el cantante Red Hot. El cantante tiene Red una Hot 19, tiene Anthony 60 y pico su años. Tiene 19. Y su novia tiene 20, periodista de New York. 40 años le saca, boludo. Música de tensión, Ari. ¡Atención! ¿Y cuántos años te pasaba vos, Peluso? 33 años. 33 años. 33 años Sí, que sí, llevaba. 33. Ese fue el más grande, Silvia, hubo otro. No, sé, él el pregunto. único. Entonces, para vos el límite es más, supongo. No, ese fue un caso especial. Yo creo que me iba... Ah, no, vos dijiste 15 recién. Claro, porque yo ya lo viví. Yo te puedo decir que la diferencia de edad tiene su peso y se nota en algún momento de la relación. 33 años, casi mi edad, hijo de... Impresionante. Yo iba a decir que a mi prima le pasa 25 años su marido, pero era 33. 25 y sí. Pero igual también. Pero igual para mí no hay depende mucho de la mentalidad, pero llega cierto tiempo en el que es muy notorio. Y no te digo solamente físicamente, ¿verdad? Sino que a nivel estilo de vida. Claro, vos querés salir y estás con el matecito. Sí. Sí, una de escuchando los tantas cosas. chalchaleros, ¿entendés? Claro. ¿Te enteraste lo que pasó en Uruguay? Viste que los viejitos ya hablan diferente. Ya. José, dentro de poco. No, pero por suerte yo le llevo 2 años a Sofía. 2 años mayor. Está tranquilo. Entonces, ya farreamos juntos. Ya. Ahora, pues ya no sale 2 años mayor vos o. Yo. ¿Está diciendo que ella parece mayor que yo? No, pregunto. Vos estás diciendo, mírale a Sofía y decirle que vos... Te voy a decir algo. Viste que Camila, por ejemplo, aparenta
de 25, 20, eso ya Sí. tiene 31, boludo. Camila Rejo. El extraño caso de ¿Entendés? Puede Camila. ser, Camila Bottom, ella es. Ella es Camila Bottom. Porque puede ser, ¿no? Hay mujeres que no aparentan la edad que tienen. Ayer Paila Hercio preguntó, ¿dónde está Camila? Ah, claro, ella está con otras cosas también. Ay, pues, sí, le preguntó. Ayer nosotros estábamos en la misa y de repente, ¡pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué fue? Olimpia campeón era. Y era cerrista. Pide ahí, estaba Paila Hercio. El cerrista, él ahí. Te vas a confesar con el bailar, Te vas a confesar con él. Sí. Para acumular tenés que confesarte. Sí. ¿Sabía eso? No es que Sí. te puedes acumular nomás. Carajo. Ya, tipo abuelo Leú. Abuelo, Yo no robé, yo no violé, yo no maté. pero tenía 300 mujeres. Domingo, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Hija, cuando me hice la primera comunión. Tenés que confesarlo. ¿Y Esa confirmación? fue la última vez. No confirmación y ya no llegué más a terminar. No, ¿Qué, entonces, ¿vos no te casaste entonces? no me iba más Por y iglesia. mi, ¿cómo se llama? La catequista se iba a mi casa a darnos clases. Porque yo no me iba y ella decía, no, que tenemos que, mis compañeros y eso, ellas se tenían que ir a casa y a estirarme otra vez hacia el camino de Dios. Sí. Ah, y no te... ¿Y vos, José? ¿Eh? Última vez que te confesaste. Y el año pasado para casarme. ¿Y vos? Yo, que comulgué, No, que te cae... Que te que cada que me confesaste. confesé, en 2010 años por ahí. ¿Y No Eli? me acuerdo ni Yo la también. Yo cuando hice la confirmación. Pecadores, pecadores. Mirá vos, Guille. Hijos de puta, hijos del Pero diablo. legalmente, ponele que si nos vamos a Hereje. confesar, nosotros tenemos, puedo decir que tenés demasiadas cosas que confesar. Claro, hay que contarle todo a Dios. Que está ahí también la país. Pero ahí está, pues, el ¿Qué le país te contaste? dice... ¿Qué le dije? El país te dice, están los pecados, ¿cómo es? Pequeños. Veniales, que son los pecados que siempre hacemos. Las mentiras Claro. Y piadosas, después por están ejemplo. los pecados mortales. Despertarse y levantarte sin orar, por ejemplo, ese es un pecado ya también. Sí, pero, Sí, es, pero- es algo que hacemos todos los días. Ah. Pecados veniales, pecaditos. Y después están los pecados mortales, que era aborto. Después... Matar. Infidelidad. matar. No, es venial Homosexualidad. también. Homosexualidad no está como pecado mortal. Infidelidad No, el venial. Papa Francisco ya sacó eso. Infidelidad venial. Venial. ¿Qué querés Pecado, ser infiel? No, me es raro nomás. Ah, ahora, Pensé que era un ahora que es pecado venial ya mortal no te preocupa que... Yo una vez me sentí mal, gordo. ¿Por qué? O sea, Janito en realidad ¿Eh? le robó un 100.000 a su abuela. Basta. ¿Qué te pasa, Estaba en sexto grado y demasiado quería un 100.000, boludo. ¿Y qué compraste? Le robé a mi abuela un 100.000. ¿Y qué compraste? Compré para mi ¡Epa! ¿Qué pasa? Marihuana only. ¿Para tú? cigarrillo. Espera, 100.000 guaraníes un cigarrillo. Sí, pero ahí trago en vodka. Porque cigarrillo. Tenía 13 años. Hijo de puta, boludo. Che, ¿Quién no hizo eso, boludo? Quiero que la ¿Quién le robó a su abuela alguna vez un poco de Boludo, plata? tu abuela. Legalmente, No, esperen, la abuela por Yo lo general legalmente te no da le robé luego. nunca porque mi abuela me daba luego. Exacto. No me da, pero... A mí mi abuela nunca me dio plata. Hablando de iglesia, a mí, por ejemplo, yo me enojé un poco con la iglesia cuando yo me iba a casar, ¿verdad? Y por iglesia no podíamos casarnos porque mi ex marido era divorciado. Ah. Y yo me fui a hablar con el padre y porque yo quería entender por qué, Claro. ¿verdad? Y según él, que era como que yo tenía que asumir también su culpa, vamos a decir, ¿verdad? Y él se casó por iglesia. Él se había casado por iglesia, ¿verdad? Y se divorció. Y entonces yo quería casarme por iglesia. Y no se ve el puede. Y lado eso es lo que yo no le se dije. podía más. Claro, No se puede. pero yo le dije en ese momento al padre que qué culpa tengo yo de que él sea divorciado. O sea, ¿por qué a mí se me niega el derecho de que se me vendía mi matrimonio porque él estuvo casado con otra Y persona? ahí te voy a decir, los tiempos de Dios son perfectos porque qué suerte no te casaste por ¿Verdad? iglesia. Y ahora te puedes casar por iglesia. Ahora sí. ¿Y viste? Pero ya no con un divorciado, por ejemplo. Y Pero claro, eso- pero, No, pero yo no ahora puedo. ese es cómo Dios encamina todo. Claro, Dieguito. pero yo te digo nomás que por qué los divorciados no tienen derecho también Y los putos. a una nueva unión. Y o sea que mi hijo tenés que hacer el proceso Sí. en el Vaticano y salía como 16 palos. Ay, quiero que Pero alguien... ese, por ejemplo, ¿qué tipo de pecado es, José? El de vivir así sin casarte. Y pecado venial. No, es tampoco No. un pecado. Pero no puedes comulgar, por ejemplo. No. Y, Pues ya no puedo y tus comulgar. hijos son bastardos. Sí, si no está casado. No son bastardos. No, pero si yo soy Era bastardo. de Game of Thrones ya era, boludo.
¿Y cómo se le dice al hijo que nace fuera del matrimonio? Y bastardo. O cara. Tenés un hijo fuera. O cara para que no suene tan mal. Cuando vos tenés un hijo, pero no estás casado con tu pareja, ¿entendés lo que te digo? Bastardo. No, Y es un hijo fuera del matrimonio nomás. Un bastardo. Pero qué mal visto que era eso antes, boludo. Hijo de puta. Vos sos bastardo, ¿no? Yo soy bastardo. No, mi mamá y mi se casaron hace poco, ¿cierto? No, poco viniste antes. Fuiste bastardo. Fui yo también soy bastardo. Bueno, es muy loco como las parejas que no se quieren casar por iglesia tarde o temprano termina pesando y uno da ese paso. Mi mamá y mi Increíble. papá se casaron, mi mamá tenía 48 ya en ese tiempo. Y mi papá tenía 52. Hace poquito. ¿Y vos cuántos años lo viste? ¿Viste? Camila es Camila Bottom y él es Benjamin Bottom, pero al revés. ¿Entendés? Él tiene 23 años, pero parece de 43 años. Tipo, esas selecciones de África, de 45, tiene 19. Sub-20 de Senegal. De Senegal, boludo. Sub-19 de Senegal parece 40. boludo. Así es el caso de Domingo, boludo. Bueno, hay muchos mensajitos, A ver, chicos. ¡Llévatelo, yuteño! Magdalena dice, hay también cada conductor intratable. Dice, una vez yo viajé sin querer, se me cayó mi hierba y el conductor no dejó ni que cierre toda la puerta y ya se fue. Dice. Pedriño dice, ¿cómo será esa pareja tan dispareja? Dice. Lari dice, en Tetaú prefiero besarle a Otaku nomás. Dice. Nadia Ferreira y Mar Anthony tienen una diferencia de 31 años. Dice, sí. Ya no se le paró, dice Chamo. Camila Botox y David. Camila es una divina persona. Sí, Saludos a Pedriño. ella. Yo ayer me confesé, por ejemplo, dice Bien, Pedriño. campeón por escritorio, porque no denuncian la mafia de Ale Domínguez y Hija, la yo por tengo que favor, ser el por país que le amaño. toma su confesión a Pedriño. Mira, güey. Hijo de Pero puta. no, legalmente Cerro perdió solito, chamo. Manlio dice, la fórmula para saber los máximos de diferencia de edad es mitad de tu edad más 7, dice. Hasta ahí lo que... El pitriqui es pecado. El pitriqui. No el se pitriqui puede es la fumar. planta. ¿Qué hizo Dios? La naturaleza. Sí. ¿Y qué es el pitriqui? La Una planta, la naturaleza. Sí, sí, sí. Sofía, por favor, José, habilitemos la planta. Pecado la es botánica. pecado, dice, ya sea chiquito o grande, es pecado, dice Chamo. Yanito ladrón, dice Pedriño. Porque robaste 100.000 a tu abuela. Fabi sí se casará Saluda a por mi iglesia, abuela. por ejemplo, dice. No sabemos. Felicidades. En Clorinda te podés casar, Elías, dice Carlos. José, pecado, pecado. Ya sé. con lo que dijo eso. ¿De qué? Yo lo que. ¿De qué te quieres casar? ¿No? Che, pero le confesaste a tu abuela que le robaste alguna vez. No, le ha confesado antes que ya... Pues, con todo respeto pregunto, ¿ella vive todavía? Sí, vive, pues ya está Gageli. ¿Ya está aquí? Ya está mi gaga, ya mío. Está 87 ya tiene, boludo. Una eminente. Salud con 87 y llegar. Ojalá yo le hubiese Pero tenido a ahora mi está abuelita. arrancando con mi abuelo, está mal, güey. Ya. Saludos a mi abuelo, ya está en cama. Ah, pues. Quiero sí. mucho a mi abuelo. Le extraño, boludo, abuelo. Y anda No, a ahí va con vos a ser un buen abuelo, boludo. Y anda a Me va a mimar a mí, mira, mira cuando sea viejo, boludo. Espero que nunca me falte mi whisky. Y eso también, yo nunca le confesé a mi tata, por ejemplo. Abuelo, que yo le me busqué y le quedaba- robaste un olpark, Dios. Yo me quedaba a dormir en su casa y viste que me quedaba solo con ella porque abuelo le se iba. Abuelo le se iba. Y entonces yo me quedaba, ella fumaba su Marlboro. El Marlboro rojo. Primero era Ken y después Marlboro. Tú ¿cómo trenan a fumar? Tu abuela. Mi tata, sí. Y fumaba y en la cama, ¿verdad? Y yo estaba ahí, y de repente ella alguna vez se dejaba por la mitad pero ella no pisaba ni nada, sino que tiraba en el pasillo. Tiraba en el pasillo. Le amo a tu abuela, boludo. Veía su novela El Rey del Ganado, ella. Era tipo Charlie García. Sí, tiraba en el pasillo, ¡pac! Se quedaba. Y Josecita, no tráeme mi gaseosa, me decía. Sí, tata, no hay problema. Y después veía ya que se quedaba dormida. Y agarraba el olpar de abuelo. No. Y después veía los puchitos que se quedaban ahí. No puede ser. Fumaba los Vos puchos. fumabas las colillas. No hicimos eso, yo también llegué a hacer eso con mi mamá, sí. Yo lo máximo que hice fue tipo hoja de cuaderno, tipo así, volver y prender y hacer así. Pero... Mi abuela no fumaba, Eso mi no abuela lo fuma. que hacía era naqueaba. Full. Y agarraba la saliva. Naqueaba. ¿Qué te pasa, cerdo?
copia. A Domingo Capecito. ¡Qué hecho puta! Sí. Pero antes era luego re común verle a todita la abuela, era Pepe Goy. Hacía, no escupía, sino que el naco era El naqueaba naco, así. boludo. Full naqueaba. naco será. Pero ¿cómo se Todos los fumaba días, antes todos dentro de los la casa, en el baño, para ir a hacer la necesidad? Me acordé, en los aviones eso lo pero Sí. Y a la tarde su caña con pomelo. Deje la abuela. Vos soltó. A la tarde, café. Y Cristina y Naco, aves a la y caña con pomelo, ¿Cómo se llamaba tu abuela? Celedonia Palacio. Celedonia, carajo. ¿Por qué se llaman las abuelas? Celedonia Palacio. Celedonia, ñacele. Pero mi abuela, legalmente mi abuela fue la que mejoró nuestro linaje. Porque mi abuela era blanca así con ojos azules. Mi abuela era... ¿Por qué, guau? Usted señala ojos azules, pero marrón oscuro tu ojo. No, mi abuela era blanca así de blanca, ojos ojos azules. azules. Sí. Pero y mi abuelo era así moreno. Y gracias a ella lo que yo creo que nosotros salimos un poquito más blancos. el churro, ese está a favor. Nuestro linaje. Linaje que el hijo de el churro, Vos ese nomás está a podés tener favor. linaje y yo de plata. Qué puta con un orejo. ¡Qué puta! Pero ¿cómo pico El lo que del labio del ponían rubio, los boludo. nombres, Gorisa? Así salía la criatura y mira aquí No, y mi mamá. cara de Obdulia. Ya tener Mi mamá rubio sí te digo. Yurune. Tiene cara de Celedonia la criatura, ¿verdad? No, es así, es por almanaque. Claro, el almanaque Bristol. Por el almanaque era, no era por así, tipo, tiene cara de fulana de tal. Porque ahora pues así, tiene Por cara ejemplo, de... si vos nacías en el día de San Francisco, tu nombre era Francisco o Francisca. Claro. A ver, El día de tu santo. Sí, el día de tu santo. Según, por ejemplo, acá está, mejoró el linaje de abuela Celedonia. Ay, mi abuela era hermosa, era mi abuela. Y por tu abuela no que vos saliste, bro. Y no, y ponerle que nosotros nos volvimos un chiqui más blanco por ella. Ya Porque tener mi rubio abuelo no era Yurune. mi abuelo Que era anda alto así. cepillate más con Era alto Tubuchane así, pero Yurune. guaso. Escuchen el audio por allá. Ya tener rubio Yurune. Que anda cepillate más con Tubuchane Yurune. Hasta acá se huele tu Yurune, será, Dios mío. ¿Sabes? Cállate en el rubio. Qué Yurune. fuerte, Yanito. Yo toca tiene Yurune. Los que callamos los rubios. Me revienta que le preparé a Ari una carpeta de 22 audios, no pone uno, boludo. ¡Y veníase vos! Te va a decir. Buen día, ya paga. Cagonchos. Mira, por ejemplo, acá, según el almanaque, hoy, si nace tu hija, ¿Cómo se va a llamar? se tiene que llamar Maura. Y si es no me nene, gusta. Timoteo. Ese sí me gusta. Que los perros le van a poner Pero Timothy. Timothy le van a poner. claro, Timothy, pero tenés para elegir, por ejemplo, acá dice Felipe y Santiago, Evencio, Teódulo, Juvenal, Concleto, Pedro, Ansfrido, Teodosio, Emilia, Estanislao, María Leonia o Elodia. Él odia, así yo tenía que llamar. El odia. Qué locura los nombres. Pero antes se festejaba, Mi mamá, por ejemplo, Macana, y seguía todito por el almanaque, ahora en Bojera, mamá era ¿Y vos cómo sos? Domingo Ramón. Domingo de Ramón, porque justo el 8 de abril cayó un Domingo de Ramos. Ah, ¿y Ramón? Y por eso, Domingo de Ramos. Dios, bueno, entró. ¿En serio? Se pusieron creativos, ¿eh? Sí, Se y pusieron mi hermana se llama María del Rosario. Porque nació supuestamente el día del María del Rosario. Oí, Pepeña Celedonia, viendo cómo nace Domingo. Domingo Ramón. Por suerte. ¿Cuántos días era Domingo de Ramos, Ina? Domingo Ramón, O sea, por suerte no nacimos el día de los muertos. ¿Cómo le vamos a llamar? Olimpia. ¿Eh? ¿Qué te pasa, cerdo? Qué puta, pero antes se festejaba el Santo Ara, boludo. ¿Qué te embole? Antes se festejaba el Santo Ara, hoy en día ya no. No, Era una celebración, era. Y el 1 de mayo era San José Obrero.
Cierto. Supuestamente tu cumpleaños es el día en que te bautizaste. No, el día que naciste. Exacto. Si no te bautizas, no tenés cumpleaños. Sol se bautizó a los 11 años. Un año tiene cuando. 11 años sin nombre, tu hija. La puta será. Encima. Sol. Ay. ¿Qué pasó? Falta leer más los mensajes de YouTube, porfa, y Pedriño. Y no, hay consejo, mango. Llevo coordinada todo el viernes. Ya estamos viendo la parte técnica. A ver, Él sigue. Dice, y la lluvia es del cielo, que viene del cielo, entonces de arriba, entonces bueno, dice Carlos. Sí. Lo único que quiero saber qué culpa tiene Olimpia que los cerritas se anden peleando entre ellos, dice Benjamín. Y nada. Pedriño, igualmente tenés que pedirle disculpas a Yarito por el bulto. Cierto. Te pido disculpas, abuela Beba. Chamo dice, Abuela Beba. aparte de acosador, hurtador este allá. Sí. Fumaba al pucho. Juliano dice, se ve linda parada. Pedriño, falta leer los mensajes. Él quiere que se le todo quiere. Desastre estos nombres del almanaque, dice, cierto José, dice Chamo. Eso no Ahora ya los nombres cambiaron todos. Ahora ya es Valentina, Maximiliano. Ahora ya. Elías. Nombre todo cheto ya. Pietro. Piero. Piero está tan de moda. No, y sabe que otro. Gianluca. Tiago, Enzo. Piero, ¿y dónde vive? Ahí en J. Augusto Saldívar, en la villa. En la villa vive. Y se llama Piero González. ¿Por qué eso así con lo de la Su apellido es González. Calmate, no andes globo loco. Hay que traerle a ese tipo acá, boludo. Domingo Ramón, Egueruche, la Chenaco, a la Checaña, Pomelore. Esta abuela ya No, se le Mingo nomás me decía. ¿Pero por qué? Murió ya Domingo. Murió ya se le A doy. los 94 murió. Caña con pomelo, la fuente de la eterna juventud, carajo. Qué mucho vivían antes, boludo. Cierto. Pausa, Legalmente ella iba a vivir todavía si no se caía. Si Y no se se- cayó dentro del baño. Que mucho abuelito se cae. Se cayó es el clásico. y sacó del lugar de su cadera. Y nunca más se recuperó. Y cuando esos de ustedes se estaban recuperando económicamente, ¿verdad? No. Legalmente estábamos los dos así. Y viste que famoso la abuela se cae cuando está juntando plata. Hija, en el peor momento. Bajón, claro que sí. Nene, y tu platita, no, la abuela se cae. Sí. ¿Ves si tu ahorro? Abuela, El día del pariente que todos le piden plata, boludo. confirmo. Yo sí tengo una hija. Yo sí tengo una hija, quiero que se llame Alondra. Alondra, qué lindo. Entonces le van a dedicar Alondra feliz, sos la libertad. Yo si tengo una hija se va a llamar Aleli, Panambí o Yeruti. Nombre en guaraní. Aramí. O le podés llamar María Juana. María Juana. Viene Juana, viene María. María Juana, Peyul. Aitana María Juana. Aitana Mari María. Only. María Only. No, vamos a la pausa, Sí, Chelita. que va a hacer pipí. Vamos a hacer pipito, dale. Que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella que secreto diosa, puro por mi vida la voy a olvidar.
es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella, que secreto diosa, juro por mi vida la voy a olvidar. Has cometido conmigo, qué loco amor. Tú en Mercedes y yo en zapatillas, qué loco amor. Tú en páginas sociales y yo abrazándote y haciéndote el amor. Ay, qué loco amor. Tú vas al centenario y yo en la plaza fumando estoy. Vas a restaurantes y yo a un panchero voy. Tiene cuentas bancarias y yo en Infocom. Ay, qué loco amor. Pero ahora escondida andamos. Me escondes de tus padres y hermanos. Me importa poco lo que ellos dirán, por ser pobre sin clase social. Pero ahora escondida andamos. Me escondes de tus padres y hermanos. Me importa poco lo que ellos dirán, por ser pobre sin clase social. Última vueltica de no pensé pasar por esto. Atención. Che, ¿ustedes no se dieron cuenta por qué vino Sofía? ¿Por qué? En la rutina que decía Jim en casa con Ainara. Vino a fiscalizar. Vino al ojo halcón, Mentira, porque de verdad yo le dije, no querés venir, mi amor, acompáñame. ¿Viste? Para que vea que les cuido. Atención, ¿quién se acuerda de la música? Ahí está, ondeando en el viento, espíritu de paz, mírala con amor, bandera de mi vida, mírala, su cuna fue la guerra, pero ella es la paz, ella es amor, mírenla, es de la humanidad, Cruz Roja de mi vida, Cruz Roja de la Paz. Guácala, boludo. Impresionante. O sea, estamos con Lu la campaña, boludo. vocera de la Cruz Roja Paraguaya, porque estos sí saben cantar. Los chicos de Pura Hate Soul, Miguel Narváez y Jenny Hicks también van a estar en la fiesta de la banderita. ¿Cómo te va, Luz? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Y sí, vamos a estar a full en la fiesta de la banderita como todos los años. Y bueno, acá estamos para invitarle a toda la audiencia también. ¿Cuántos años ya de la Cruz Roja en Paraguay? 106 años, José. En 1919 se fundó la Cruz Roja Paraguaya, entonces
Es así como vos decís, esa música que cantaron sonaba en los grandes medios, creo que está en el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Quedó ya. Y ahora en honor justamente a eso es que estamos haciendo ya desde el año pasado un concierto musical benéfico donde, bueno, todo lo recaudado es para sostener el Hospital Reina Sofía de la Cruz Roja Paraguaya. Y así como vemos en pantalla también Pura Hey Show, la banda de jazz de la Policía Nacional. Y me gusta que hayamos empezado cantando porque justamente hoy nuestra dinámica de este año fue que hicimos un concurso musical porque vamos a reversionar el himno de la Cruz Roja. ¡Ipa! ¡Vamos! Obviamente Silvia Flores y yo no vamos a ser los que van a No, cantar, mira, por favor. si estaba todavía abierto el concurso, sin problema. tenemos chance. Lastimosamente ya es temporáneo, Ah, por suerte. ¿Quién va a hacer la Se reversión? llama Santiago, es un chico de Alto Paraná que ganó a través del concurso de Instagram nuestra convocatoria. Y bueno, él este jueves va a viajar acá a Asunción, vamos a grabar su versión del himno de la Cruz Roja y también va a ser telonero de Pura Hey de la Jazz Band el viernes. Quiero preguntarte, Luz, ¿de dónde reciben los fondos, aparte de la colecta de la fiesta de la banderita, como siempre le llamamos? ¿Y qué hace la Cruz Roja Paraguaya? Perfecto. La mayoría de las personas conoce seguramente el Hospital Reina Sofía. Siempre Sí. donde nos vamos nos dicen, ay, yo nací ahí. Sí. mi mamá". Yo nací ahí. Bueno. Viste, siempre nos falla la estadística. Es uno de nuestros grandes pilares, pero hay que entender que la Cruz Roja Paraguaya es una organización humanitaria que, como les dije, está hace más de 100 años en Paraguay y trabajamos todo lo que tenga que ver con asistencia humanitaria. Es decir, asistimos a comunidades vulnerables en épocas de emergencias, en época de desastres, trabajamos todo lo que es inclusión social, trabajamos con comunidades para que puedan proteger sus medios de vida, todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos también. Formamos comunidades más protegidas para que ya puedan saber qué hacer ante situaciones climáticas, etcétera. Mucho de educación comunitaria hacemos en tiempos de paz, como se dice, y en tiempos de crisis o de catástrofes. Ahí, bueno, por supuesto, hacemos los rescates acuáticos, coberturas de primeros auxilios, asistencias sanitarias también, y eso es 24/7, ¿verdad? La Cruz Roja tiene sistema de guardias, voluntarios en sus 18 filiales de todo el país. Y tu pregunta inicial era los fondos. Bueno, siempre nuestra campaña de la banderita es la principal actividad de recaudación anual. Todos los meses de mayo somos los que estamos en las calles, en los semáforos, con las famosas alcancías, los stickers, pidiendo colaboración. Pero también tenemos cooperación internacional, ¿verdad? Trabajamos proyectos con UNICEF, USAID, las otras cruces rojas como la Cruz Roja Suiza, etcétera, que bueno, vienen, detectan las necesidades comunitarias que hay, construimos proyectos y trabajamos en conjunto. Y hay posibilidad de ser padrinos, por ejemplo. ¿Viste que claro, tienen- hay padrinos. Sí, claro que sí, tenemos la modalidad de donaciones mensuales también. En nuestras redes sociales y en nuestra web encuentran los QRs para poder registrarse. Y desde 20.000 a 50.000 guaraníes al mes se puede hacer colaboraciones. Eso, por supuesto, todas las personas reciben una factura electrónica por eso, así que es todo transparente. Qué purete. ¿Cuándo? ¿Viernes? ¿Este viernes ya va a ser? Este viernes Viernes ya es, 8, sí, el 8, que es justamente el día de la banderita, ¿En ¿verdad? serio? El 8 de mayo, que bueno, es nuestro día mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Nos cayó como el dedo que sea viernes, entonces ahí pusimos nuestra fecha de concierto y va a ser acá en la Universidad Autónoma de Asunción, en el centro. Las Sí. entradas están en la venta en la plataforma, no sé si puedo mencionar la Claro plataforma. que sí. Perfecto, están a la venta en Tuti, ahí si escanean ese QR les lleva directo al enlace, si no en tuti.com.pi encuentran la fiesta de la banderita, ¿verdad? Las entradas cuestan 100.000 guaraníes y como les dije, este concierto en específico es 100% para el sostenimiento del Hospital Reina Sofía. Qué gusto. Imagínate, claro, porque no es solamente en el hospital. Ellos se van a todos los lugares ahora que están con el tema de la inundación hacia el Chaco. Totalmente, sí, trabajamos mucho en las zonas más vulnerables. El Chaco es una de ellas, no solo inundaciones, también sequías, Sequía. ¿verdad? Entonces la gente pierde sus cultivos, no tiene un poco esa conciencia o ese conocimiento sobre cómo cuidarse de la sequía. Hacemos todo ese trabajo también de conciencia previa. Y por supuesto, zonas como Misiones, Ñemucú, que siempre son inundables, que siempre sufren un poco los estragos. Nuestras filiales de esos departamentos están activas todo el tiempo. Luz, una consultita. Cuando realizan las campañas para la donación de la gente, también realizan campañas de vacunación dentro de ese...
En este momento hay filiales que las van a hacer, entre sus actividades van a tener jornadas sanitarias también, tanto de vacunación en conjunto con el Ministerio de Salud, tenemos un convenio marco con el Ministerio, también todo lo que tenga que ver con signos vitales, te pueden tomar la presión, te pueden dar, qué sé yo, tuviste una herida yéndote a caminar y bueno, te podemos hacer la curación ahí. Cada filial tiene su organización propia, pero todas esas actividades en específico por cada área, que son, como te dije, 18, estamos casi en todo el país, en las redes sociales se especifica. Ajá. Pero sí, hacemos eso y en todos nuestros eventos siempre hay puestos de atención. ¿Pero sería solamente en el lugar o salen a recorrer barrios y demás? No, en este momento hacemos estacionalmente, porque nuestra mayor fuerza es el voluntariado justamente, y son los que están hoy abocados a hacer la actividad de colecta. Ok. Entonces, mientras tenemos los puntos de colecta, sí o sí hay puntos de atención también. ¿Y siempre fue así o antes sí hacían recorridos? Sí, antes hacía recorridos hace unos años pre-pandemia. La pandemia cambió un poco el panorama de todo lo que tenga que ver con actividades de voluntariado para salir a la calle. O sea, últimamente es necesario un poquito más de burocracia, por decirlo de alguna manera, con el tema sanitario sobre todo. Pero sí, estamos siempre haciendo soporte también al Ministerio de Salud cuando ellos requieren. Mucho personal de blanco es voluntario de la Cruz Roja, varios son enfermeros, son médicos incluso. Entonces hay momentos en los que, qué sé yo, la primera región sanitaria en Concepción necesita soporte de la Cruz Roja Concepción y ahí los que son personal de blanco hacen ese trabajo también. Entiendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando ustedes empezaron a cantar el de la Cruz Roja, yo no puedo escuchar esa música porque me hace mal, porque yo tengo miedo, porque yo recuerdo que cuando eso era, tipo, yo escuchaba esa canción y era vacunera y todos los niños a mi barrio corrían, se escondían y para mí, yo no puedo escuchar. A mí me hace mal, boludo. Un poco Fuera de de bola estrés no puedo postraumático. Trauma de infancia con la Cruz Traumado Roja. estoy, boludo. No, y por suerte tenemos una nueva versión, entonces ahora no te va a desatar tu estrés postraumático en la nueva versión. El día de la colecta, ¿qué día va a ser? Estamos todo mayo, desde el 1 de mayo, desde el feriado empezamos y seguimos hasta el 31 porque bueno, nosotros consideramos que mayo es el mes de la banderita y bueno, ahí le encuentran a los compañeros en las calles, ¿Y cómo están identificados? Perfecto. Tenemos dos maneras de identificar. Primeramente el chaleco rojo, que es el que yo porto, ¿verdad? El chaleco de las personas que generalmente son los jefes de área o personas que están como puntos focales. Pero también entre las imágenes estaban pasando están los petos, que son esos delantales blancos, totalmente blancos, siempre con el emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y Cruz Roja Paraguaya en letras negras debajo. Las alcancías también en las imágenes de apoyo se pueden ver, son unas cajas cuadraditas de MDF, símil madera, ¿verdad? Y en esas cajitas también está tanto el emblema de Cruz Roja por un lado, como el dorso, un código QR, porque bueno, ahora ya sabemos que la gente no tiene más dinero en el bolsillo. Y cuando decimos, bueno, voy a hacer una colecta, te dicen, pero no tengo efectivo, ¿verdad? Ah, no hay problema, señor. Le damos nomás la vuelta a la alcancía y ahí ya no hay más excusa tampoco. Qué grande, Luz. Y obviamente tenemos también a ellos, esta dupla tan genial, Pura Hey Soul. Hola, queridos, ¿cómo les va? Hola, amigues, ¿cómo están? Pero Qué muy gusto bien. saludarles. Qué gusto, felicidades a toda la gente en sus casas. Muy bien, Pero trabajador. de verdad, gracias por apoyar esta causa tan noble que es la Cruz Roja. Nosotros estamos felices que nos invitaron. Esta invitación es por intermedio de Tecové y las oportunidades de la vida. Ellos que se van a representarnos por Turquía y vamos a estar una noche especial que va a cantar mi papi, también va a cantar con nosotros, así que estamos felices. Ramón Ángel María Hicks. Está en su pick ahora otra vez. No, está otra vez. Es un crack, pero crack dentro y fuera de la cancha, Ramón Ángel Hicks. Bueno, chicos, en serio, gracias. Lastimosamente estamos terminando el programa, pero no podíamos no tener a Pura Hey Soul acá. Qué lindo año que le está tocando desde el año pasado a este otra vez, que muchas cosas nuevas están surgiendo. Sí, estamos preparando un disco nuevo y nada, estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo también. Ay, ustedes saben lo que es ser artista independiente en nuestro país.
Autogestión. gestionar, hacer el arte y conseguir los fondos y todo al mismo tiempo. Pero es hermosa la comunidad que estamos construyendo. Me siento muy orgullosa también del momento que estamos pasando, floreciente de trabajo en el arte. Y eso, nosotros somos parte de esa movida que está empujando también. Qué grande. O sea, yo siempre le canto a mis parientes que murieron. ¡Qué harto que se fue! Basta. ¡Qué mucho que te quisiera! No dejale a ellos que canten, Kike, por favor. Mejor ellos, porque así tipo nosotros, Cruz Roja la vida, casi matamos. Bueno, nos vamos nosotros, el 12 nos vamos a Madrid y a París, entonces vamos a estar haciendo una gira por Europa. Así que a toda la gente que nos está viendo por allá. Este va a ser nuestro show de despedida para celebrar ese viaje. Un tinto les agarramos antes de que tomen el avión. Qué gusto, qué buena onda. Bueno, así que pura Hey Soul y la Cruz Roja Paraguaya, apoyalos y ve todo lo genial que hace la Cruz Roja Paraguaya y lo geniales que son los pura Hey Soul. Por favor, Jenny, Miguel, Jenny, son geniales. Gracias, chicos, en serio. No, por favor, muchísimas gracias por tenernos ¿Saben lo acá. que es la casa de ustedes? Sabemos, Y sabemos. vamos a armar una peñita un viernes. Dale, por favor, con asadito. Por favor, con asadito. Hecho, ya está. ¿Quién hace el fiu fiu hoy? ¿A quién le toca? Dale, Silvia. No, invitado. Ya sé la foto que va a salir. Basta. Sí o sí, ya sé la foto. Piecito, por favor. Dios. Hakuna Matata. Mamita, Grande Pumba, boludo. si amarte fuera pecado, yo contigo tendría el infierno asegurado. Señoras y señores, esto fue No Pensé Pasar por Esto. Ale, sos un genial Dale, editor. todo. Me encanta tu edición, papá. ¡Hasta mañana! ¡Chao!